El impacto de los dispositivos móviles se ha vuelto indispensable, pero su uso en exceso puede afectar negativamente la productividad y la concentración. Un colegio de la comuna de Las Condes implementó una particular medida que dicen es para recuperar los recreos. Prohibieron el uso de celulares para alumnos de séptimo hasta cuarto medio, una medida que ya ha sido implementada en otros países del mundo, pero los expertos dicen que no es tan sencillo de aplicar. El celular como la tablet se ha convertido en una adicción tecnológica. Se pierde mucho la juventud, la niñez, con puras máquinas. Paramos a clase después de las vacaciones de invierno. Andrea Pino, ¿cómo están? Prohibido los teléfonos en Las Condes. ¿Cómo están los apoderados, esos niños que regresan a clase? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy en Voces en Las Condes, Carolina Pérez, autora del libro Secuestrados por las pantallas, nos enseña cómo impacta el uso excesivo de estos dispositivos en el desarrollo de nuestros niños y niñas. Quédate hasta el final, suscríbete y comenta qué otro tema importante podríamos conversar con la comunidad. Bienvenidos, hoy nos encontramos con Carolina Pérez. Ella es educadora de párvulos de la Universidad Católica de Chile, máster en educación de la Universidad de Harvard y además es autora del libro Secuestrados por las pantallas, una adicción en niños, niñas y adolescentes. Tenemos el honor de compartir hoy este capítulo con Carolina. Bienvenida. Carolina, un tema que está en la contingencia, un tema interesante que nos afecta y por supuesto que queremos poder aportarle a los apoderados, a la comunidad educativa de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes sobre cómo podemos ser conscientes, mejorar y atender este temazo que hoy en día nos convoca. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por la invitación, pero no presentó a mi acompañante, a Mr. Brain y a Neurona. ¿No es? Somos un team. Muy bien. ¿Cómo podríamos partir? Mira, sabemos que tiene varias aristas este tema y me gustaría partir preguntando en qué momento nos volvimos tan permisivos con el uso de las pantallas, cuándo le perdimos el miedo, cuándo los papás pasó de que había conciencia de que podía involucrar algún efecto a simplemente deliberadamente pasar los teléfonos y despreocuparnos de las pantallas. Antes de llegar a las pantallas, yo encuentro que en Chile hay un desconocimiento de cómo funciona el cerebro humano y de cómo realmente aprenden los niños. Porque a mí, cuando yo estudiaba párvulo en la Católica, o sea, yo creo que con suerte en una clase me dijeron algo de cerebro. O sea, yo no tenía idea de nada de cerebro. Simplemente cuando llegué a Harvard, ahí me enseñaron, bueno, cómo realmente aprenden los niños matemáticas, cómo aprenden arte, cómo aprenden a leer. Y cuando tú entiendes cómo funciona el cerebro, tú sabes qué actividades hacer, qué tipo de juguete o qué tipo de material didáctico, porque es en función a cómo aprende el cerebro. Entonces, como en Chile la mayoría de la gente no tiene idea, y más encima te venden la pomada que vas a tener tu tiempo libre para tomar tu café, para disfrutar de tu vida, además que cómo estas aplicaciones, si son tan lindas, van a ser mal si te la venden todos. Entonces, nuevamente, si un papá, una mamá y una profesora, un profesor saben cómo realmente aprende un niño, las pantallas tú vas a decir, sí, qué tecnología, con qué fin y para qué edad. Si esto no es demonizar nada, nosotros aquí en esta misma sala espectacular estamos usando tecnología, pero los niños aprenden a hablar con otro ser humano que me hable con cariño, los niños aprenden matemáticas con piedras, con ramitas, con material concreto. Entonces yo hago un llamado a los papás, a las mamás y a los profesores a que estudiemos de neurociencia, cómo realmente aprenden nuestros niños y qué tecnología, con qué fin y para qué edad. Carolina, y cuéntanos, ¿qué ocurre a nivel dopaminérgico? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? ¿Qué de alguna manera deberíamos explicarle a los papás con relación a las pantallas y la parte cognitiva? Sí, a mí me fascina andar con Mr. Brain para arriba y para abajo, especialmente en la charla para niños y adolescentes, porque cuando nosotros hacemos algo que nos gusta, el cerebro secreta un neurotransmisor llamado dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Yo le digo a los niños que es como que si el cerebro secretara gotitas de dopamina, gotitas de agua. Entonces, por ejemplo, si a algún niño le gusta jugar a la pelota, cada vez que juega a la pelota, su cerebro secreta estas gotitas de dopamina y el niño dice, qué rico jugar a la pelota, quiero jugar más. Y al día siguiente vuelve a jugar, al subsiguiente vuelve a jugar y mientras más juega, se va haciendo más bueno. La práctica hace al maestro, pero son gotitas de dopamina. Ahora, las drogas y las pantallas interactivas, como están diseñadas para generar adicción, el niño, en el fondo, agarra el teléfono y el nivel de placer es como un megachorro de dopamina estilo manguera de bombero.
Entonces, como si yo le tirara una tonelada de azúcar. Entonces, no es que el niño sienta placer, siente demasiado placer. Y el problema es que los umbrales de placer se van seteando según el placer que me van dando. Entonces, aquí tú le das demasiado placer y el cerebro dice, no, esto es demasiado para mí. Para la próxima me tienes que dar más. Para la próxima me tienes que dar más. Es como si yo tomara una guagüita, no sé, de 9 meses y le diera frutilla con crema y azúcar. Los umbrales de placer vía papilas gustativas se van seteando más alto. Entonces después yo a esa guagüita le doy una frutilla madura y no siente sabor. Entonces si a estos niños desde chiquititos le estamos dando niveles de dopamina, o sea, ese cerebro está secretando toneladas de dopamina, pero para eso necesita la pantalla, después yo le paso un libro y es muy aburrido. Le digo que vamos a hacer deporte, es muy aburrido. Entonces hoy día los psiquiatras están hablando de que estamos viviendo una pandemia de anedonia, que es nada me da placer. Lo único que me da placer es mi pantalla. Mira, anedonia, ¿no? Anedonia, nada me da placer. Claro. Y Carolina, ¿cómo entonces podemos, primero la invitación entonces a aprender un poco más de neurociencia, sí, de entender el comportamiento de nuestro cerebro para ser conscientes, primero que todo, del daño que provoca? Y si pudiéramos ir avanzando, ¿qué diferencias podemos encontrar en niños que no utilizan pantalla versus aquellos que ya pasaron al otro extremo? Sí, yo cuando estudié en Harvard, a mí me encantaba porque mis profesores me decían, todo tiene que ser avalado por ciencia. Entonces a mí me mostraban videos y fotos del cerebro. Entonces, obviamente hay partes negras, que son las partes que todavía las neuronas no se conectan, y las neuronas cuando se conectan brillan. Entonces ahí tú puedes ver qué partes están funcionando, qué partes están brillando y qué partes están dormidas. Entonces los niños que consumen pantalla en la micro, en la consulta del doctor, simplemente tienen esas partes inmaduras, todavía inmaduras, versus los niños que empiezan a buscar insectos, conversan, qué sé yo, juegan con el gato, con el perro, donde sus neuronitas brillan y se conectan. Entonces, a la larga, ¿qué grupo de niños va a tener más materia prima para poder pensar, crear, pensar críticamente, comprender lo que lee? Entonces necesitamos que aquí nadie quiere criar niños superdotados ni de altas capacidades, simplemente queremos que los niños vayan creciendo y su cerebro vaya madurando, pero de manera sana y natural. Y para eso se necesita juego, aburrirse, leer, que me lean, escuchar música, nada, meter las manos en la tierra, comerme un par de chanchitos de tierra, no pasa nada. Claro. ¿Afecta la concentración? ¿Vemos diferencias en los resultados académicos cuando hay uso y no uso de pantalla? El año pasado salieron los resultados de la prueba PISA, ya que toma la OSD para los adolescentes de 15 años, que es de comprensión lectora, y los resultados son súper dramáticos. De 100 adolescentes de 15 años, 55.7, estamos hablando más de la mitad, ni siquiera logró el nivel más bajo. O sea, no entendieron ni el título. Y de esos 100, ni siquiera uno comprendió todo el texto. Entonces yo hablaba con mis hijos y les decía, ¿se dan cuenta que este uno tiene la posibilidad de estafar a 55.7? Porque aquí no es un tema de la prueba, es que tú tienes que comprender lo que lees cuando vas a firmar un contrato de trabajo, cuando vas a arrendar un departamento. O sea, si tú no comprendes lo que lees, estás en riesgo de que te estafen y te estafen feo. Entonces, por eso hay que ver, bueno, cuáles son los efectos, porque tú hablabas de la concentración. La pantalla es placer inmediato. O sea, al tiro, rápido, chorro de dopamina. Para leer un texto yo necesito concentrarme, partir en una parte, terminar en la otra. Entonces los niños ya no están sintiendo placer con la lectura. Necesitan este placer inmediato de la red social o del juego de video y ya no quieren leer. Por eso los colegios cada vez están diciendo, bueno, lea cómic, lea el Condorito, lea lo que sea, pero lea. Ok, tiene que leer algo que le dé placer, pero también hay que leer, hay tanta literatura que me ayuda a conocerme a mí misma. Entonces tenemos que entregarle obras de arte, de literatura, que no son muy difíciles de leer. La gente le tiene miedo a los grandes escritores, Anton Chekhov, Dostoyevsky, dicen, no, qué difícil. No es nada de difícil. Y yo he aprendido a conocerme a mí misma leyendo a escritores rusos. Pero yo tuve la suerte de que me los mostraran, que me enseñaran. Entonces hoy día los niños se están privando de aprender de la humanidad, del ser generoso, del ser compasivo, y están simplemente leyendo cosas, no sé, para mame mimo mu, con cómics, y la idea es que los niños aprendan a ser buena persona también. Si eso es lo que a mí también me preocupa. Claro, de todas maneras. Y me imagino que esto también conlleva ansiedad, muchas veces cuando estos adolescentes no están con el celular, se les descarga y claro, se genera también ahí un conflicto como padres. Como sabemos que el ejemplo es una parte importante.
¿qué le decimos a estos padres si nos ven nuestros hijos con los celulares todo el tiempo? ¿Cómo les voy a decir a él que no usa el celular? Lo más importante es saber que nosotros los adultos tenemos esta parte del cerebro que está justo aquí detrás de la frente, que es la responsable de la autorregulación. Pero se termina de conectar las neuronas a los 25 años. Por lo tanto, si yo tengo una niñita de 12, no se puede autorregular al 100% porque todavía le quedan muchos años para conectar neuronas en esta parte que es de la autorregulación, donde yo pienso antes de actuar y pienso antes de hablar. Entonces, si yo le doy algo que está diseñado para generar adicción y está diseñado para generar ansiedad, yo no le puedo pedir a mi hija, no, autorregúlate, ponte un tiempo. Tengo que ser yo la que le dice, ¿sabe qué? No, ya, o lo puede usar 15 o 20 minutos. Entonces, hoy día nuestros niños y adolescentes están teniendo niveles de ansiedad nunca antes visto en la historia. Entonces, eso es grave. Porque está bien tener un poco de estrés antes de una prueba, cuando tengo un problema, tengo que estar alerta, pero tengo que solucionar ese problema. Hoy día los niños están viviendo la vida de otros gracias a las redes sociales. Entonces todo el mundo es más regia que yo, todo el mundo tiene mejor ropa que yo, todo el mundo tiene mejor casa que yo. Entonces yo sufro porque estoy todo el día comparando mi vida, que es una porquería, con la vida maravillosa que postea todo el resto. Entonces yo como adulto puedo decir, ya, se puso filtro, usó Photoshop, ¿qué me importa la vida de la otra persona? Pero una Carolina Pérez de 12 años no lo hubiera enfrentado de esa forma. Porque yo medía 1,80 m, era súper flaca. ¿Qué hubiera pasado conmigo si es que 600 personas me hubieran dicho patas de garza? Hoy día me da lo mismo, pero a los 12 años no. Entonces hoy día los psiquiatras y los psicólogos no tienen hora y están pero angustiados porque los problemas que ellos veían de 14, 15 años para arriba, hoy día los están teniendo niñitas de 8 años, bulimia, anorexia, autolesiones. Entonces nuestros niños están sufriendo. Entonces, ¿quién más evidencia necesita un papá y una mamá para decir, sabe que, ok, todo Chile regala smartphone a los 8 años, yo no lo voy a hacer? Y voy a leer, y voy a dudar, porque el cambio nunca viene de afuera. Yo te puedo decir 1000 cosas y tú no vas a cambiar ni una cuestión. El cambio viene de adentro. Ahí es cuando yo digo, ok, voy a cambiar mis hábitos, pero el cambio para que se produzca adentro tiene que ser porque yo leí, porque yo estudié, porque cuestioné y yo llegué a mi propia conclusión. Por eso yo las charlas las hago divertidas, con orejitas, con polera, para que los niños se rían, duden, cuestionen y quieran hacer las cosas de otra manera. Porque esto de que todo el mundo lo hace, bueno, a mí cuando chica, yo creo que tus papás también te dijeron, bueno, y si todo el mundo se tira del 8º piso, ¿te vas a tirar? Bueno, esto es lo mismo. O sea, si todo el mundo regala smartphone con redes sociales a los 8 años, yo lo voy a hacer si estoy viendo que estoy poniendo en riesgo no tan solo la salud, sino que la seguridad y la inteligencia de mis hijos. Claro. Además, hoy día tenemos que sumarle y hacer la diferencia entre uso de pantallas cuando es para ver monos, para ver YouTube, pero también están los videojuegos. Hay un componente también dopaminérgico muy adictivo de compararse y como mencionabas tú, Carolina, esta adolescente que trata de cumplir un perfil estético y además le sumamos algún tipo de bullying por redes sociales. Entonces es como señalaba, una tormenta perfecta. ¿Qué podemos decirle a los profesores, a la comunidad educativa con respecto a este tema, Carolina? Sí, a los profesores. A ningún profesor nos enseñaron a cómo lidiar o cómo enseñar en pandemia. A ninguno nos enseñaron cómo educar post pandemia. Hemos tenido que aprender en la marcha. Y nuestros problemas mentales, tanto nuestros como de nuestros alumnos, venían desde antes de la pandemia. Simplemente la pandemia vino a agravar y a acelerar cosas que ya venían mal de antes. Y las pantallas vinieron a ponerle dinamita a estos problemas. Entonces, si no nos enseñaron en la universidad, tenemos el deber de leer. Hace 6 años que la gente me encontraba que yo era una talibán, una espantavieja, una exagerada. Yo decía, ok, hace 6, 7 años no había tanto libro. La mayoría estaba en inglés, no había ni uno en español. Hoy día no tenemos excusa para no estudiar. Hoy día los libros están, los papers están, hay webinars, hay seminarios, yo hago charlas gratuitas, o sea, la información está a un solo clic y a solo pedirla. Y los profesores tenemos que hacernos cargo porque tenemos que educar a nuestros padres, a los papás y las mamás, porque los papás no tienen idea. Entonces, en reuniones de padres, en las entrevistas, ahí nosotros tenemos todo para educar a los papás. Ya, o sea,
Mis reuniones de padres en el jardín infantil son de ciencia, o sea, cómo realmente aprende el niño de 2 años a hablar, cómo aprende matemática el niño de 3 años, porque los papás hoy día o no tienen tiempo, o no quieren, o no saben. Ya, entonces tenemos nosotros como profesores hacer una reunión especial, ¿sabe qué? Le vamos a enseñar cómo funciona el cerebro, cómo funciona la neurona, porque todos los papás y mamás queremos hijos sanos y felices. ¿Ya? Y ninguna mamá y papá en su sano juicio va a querer dañar a su hijo de manera expresa, ni uno. Si lo hacemos es porque no sabemos, y la industria tecnológica es muy entretenida y es muy atractiva, entonces no quiere que los papás sepan esta información. Hoy día están desatadas las fundaciones de las empresas tecnológicas invitando expertos, haciendo seminarios, diciendo no hay que prohibir, hay que regular, no seamos estrictos, no seamos tan pesados, tenemos que educar en un sano uso de redes sociales y juegos de video. Tan desesperados porque todo el mundo, todo el planeta y los países desarrollados ya vienen de vuelta y están diciendo no, celular cero, o sea, colegios libres de celulares, nada de redes sociales hasta después de los 16 años. La Comunidad Europea ya está legislando 0 redes sociales para menores de 16, conversaciones que aquí en Chile todavía ni se dan. O sea, con suerte va a salir una ley en diciembre que regule los teléfonos hasta 8º básico. Entonces, Chile no es que estemos atrás. Estamos en la prehistoria de la discusión de los efectos en el cerebro porque el negocio es trillonario. Las empresas están ganando toneladas de plata a costa de mis hijos, de tus hijos, y tenemos que ponerle un stop. Pero para eso lo único es estudiar. Porque cuando una persona abre los ojos, ya no la estafan. Yo ayer hice una charla tempranito para adolescentes y que llegaron todos enojados. Y yo me encanta después conversar con ellos y me decían, pero Carolina, ¿pero cómo? Gente adulta, gente que trabaja en empresas nos quiere hacer daño. Bueno, sí, les quieren hacer daño, pero la diferencia es que ahora tú abriste los ojos. Entonces cuando te digan, no, tú vas a aprender esto con una aplicación, o ponte un visor de realidad virtual para que disfrutes más tu clase de biología, yo como empresa te lo regalo, tú vas a decir, no, conmigo no. Y ahora tu deber es contarle a tu amigo, a tu compañero. Entonces, por eso hay que tener más podcasts, tener más entrevistas, para que la gente simplemente tome su decisión informada. Si algún papá quiere hacer un cumpleaños con realidad virtual, bueno, hágalo. Pero sepa que está causando daño en el cerebro de otros hijos, de otras personas. Y que si a mí me invitan a mi hijo a un cumpleaños con realidad virtual, le voy a decir, mi amorcito, te quiero mucho, pero a ese cumpleaños usted no va a ir, porque yo no lo voy a dejar ir a un lugar donde le van a matar sus neuronas. Yo encuentro que hoy día, con la inteligencia artificial, la automatización, los trabajos van a cambiar. Y solamente van a encontrar trabajo las personas que se sepan adaptar, la gente que pueda contribuir con creatividad. Y si las pantallas liquidan esas destrezas, ¿en qué va a trabajar mi hijo? Claro, justamente ahí diste con un tema muy interesante, porque hoy en día vemos cómo la inteligencia artificial, la automatización, la tecnología nos ha enseñado que todos los software, los programas se pueden ir aprendiendo. Sin embargo, estamos en una deuda con las habilidades sociales, con las habilidades blandas. ¿Cómo compensamos? Y te quería preguntar, Carolina, ¿por qué los celulares nos vuelven a los jóvenes más apáticos? Les dan este individualismo. Ellos podrían estar encerrados en su pieza todo el día mirando las redes sociales, y si uno los llama para bajar a almorzar es un problema. Si uno les pide algo también se genera una crisis. ¿Qué pasa en esa parte? Diseñado para generar adicción. Y mientras más chico yo parta, voy a tener a mi cliente cautivo de por vida. Entonces la meta ahora es partir en el jardín infantil. ¿Ya? Pasarle un teléfono con aplicaciones para que los niños aprendan de figuras geométricas, de colores, en el jardín infantil. La educadora de párvulo va a estar tranquila, nadie va a molestar, nadie va a hablar, nadie va a correr. Y este niño va a entender que lo único que me da placer es esta pantalla. Yo no voy a comer si es que no me pasan una pantalla. Yo no voy a aprender si es que no me pasan una aplicación. Y ese niño va a ir creciendo, se va a ir haciendo cada vez más adicto, y después no tengo que hacer nada. Simplemente sentarme a esperar y canjear mi plata y llenarme los bolsillos de plata. Mientras antes yo parta, voy a tener a mi cliente cautivo de por vida. Por eso las empresas están desesperadas en entregar visores de realidad virtual y teléfono desde la cuna. Entonces, por eso hay que hacerle un llamado a los papás y las mamás para que no le crean el cuento y que le exijan evidencia científica. Porque cuando tú le pides a estas empresas, oiga, páseme los papers, ¿dónde dice que un niño va a aprender mejor a hablar con una app que con otra persona que le hable? Y te pasan unos estudios de la universidad número 8540 y con una muestra de 4 niños. O sea, esas cuestiones no sirven de nada, pero la gente no exige evidencia científica. A mí me piden todos los días.
Y yo digo, ok, aquí se las muestro. Pero ¿por qué no hace lo mismo cuando el colegio le pide que usted baje una app o cuando el colegio pide en la lista de materiales un tablet? Bueno, demuéstreme por qué un niño va a aprender mejor a leer con un tablet que con un libro. Y por eso yo traje este otro libro de Michel Desmourguet, porque aquí lo explica, pero clarísimo, qué es lo que ocurre cuando tú lees en un tablet a nivel cerebral versus cuando lees en un libro. Ya. Entonces, cuando uno estudia, dice, bueno, entonces no. Porque cuando tú lees en un tablet, el cerebro comprende entre un 30 y un 40% de lo que lee. Porque el cerebro no necesita solamente la letra para comprender el texto. Necesito agarrarlo con mis manos, necesito dar vuelta a la hoja, ver cuánto me falta, cuánto llevo. Y aquí en el libro no hay hiperlink. Ya. Entonces no me desconcentro. Y si hay una palabra que no comprendo, bueno, tengo que hacer la tarea difícil de ir al diccionario. Pues con el hiperlink me voy para otro lado. Entonces, ok, si tú quieres leer algo para las vacaciones, bueno, léetelo en el Kindle, en el tablet, se te va a olvidar al día siguiente. Pero si yo quiero que mi hijo, mi alumno, aprenda de ciencias sociales, tiene que ser el libro en papel. Pero para la empresa, hoy día es mucho mejor tener los libros en digital. Pero la pregunta es, quiero que mis niños comprendan lo que leen. Entonces, si ya leyendo en papel, más de la mitad de los adolescentes chilenos no comprenden ni siquiera el título, imagínate cuando lo hagan en digital. Claro. Incluso hay estudios, Carolina, que demuestran que escribir en computador también genera, hay harta diferencia con escribir a mano. Se retiene, creo que un 30, un poco más, de lo que escribimos. Recordamos mejor lo que escribimos a mano. Sí, no, pero esos experimentos a mí me encantan, porque lo han hecho con estudiantes universitarios. O sea, ya estamos hablando de cerebros bastante más maduros y con toneladas de universitarios, donde les pedían, separaban a las clases en 3. Un grupo tenía que tomarle foto a la presentación, al PowerPoint, otro tenía que tomar nota en el cuaderno y otro tenía que tomar nota en el computador. Y les hacían una prueba inmediatamente al salir de clase. Y todos los cabros sabían que los estaban estudiando, o sea, todos pusieron atención. Y empeño. Exacto, y el grupo que retuvo más información, adivina cuál era. El que escribió a mano. El que escribió a mano. Porque para escribir a mano tú tienes que estar súper pendiente de lo que está pasando en el pizarrón, de lo que están hablando y de cómo yo resumo. Cuando yo tomo una foto en el PowerPoint, después me empiezo a pensar que tengo que hacer en la tarde, me relajo, total, voy a ver el PowerPoint después. Imagínate, y también escribir al computador. Entonces hay muchas universidades que dicen maravilloso, tenga con su computador, tiene que checar los papers escritos en el computador, todo, pero a la clase usted me viene con papel y lápiz. Claro. Incluso dentro del mismo escenario, Carolina, la diferencia que marca cuando, por ejemplo, uno va a un psicólogo, a un psiquiatra, a un doctor, cualquier especialista, y ve que hay una pantalla y él toma nota, ¿cierto? Versus estar en una consulta donde la persona está abstraída de la tecnología y anota en un papel. Sí. Entonces también es desafiante como para los niños, jóvenes, adolescentes, pero también como adultos, estamos súper involucrados. El otro día pasó una anécdota tan divertida, yo fui a tomar un café y mi amiga se atrasó. Entonces yo estaba con mi café y miraba, porque a mí me fascina mirar lo que hace la otra gente. Y había una pareja típico que estaban como pinchando, entonces estaban conversando y yo ahí paraba la oreja para ver qué se decían y de repente el tipo saca el teléfono y empieza a whatsappear y le dice a la niña, no te preocupes, te estoy escuchando. Y el tipo whatsappeaba y la niña le hablaba y yo decía, no, es que esto está genial, y la niña dejó de hablar. No, sí, en serio, te estoy escuchando. Y ella dejó de hablar. Porque hay algo que se llama oxitocina, que es una hormona del amor. Y eso se genera cuando tú miras a la otra persona a los ojos y empiezas a conversar y sientes placer. Hasta cuando miras a los ojos a tu perro, oxitocina. Si yo empiezo con la pantalla, la pierdo. Entonces, si estás saliendo o estás pinchando con una cabra, date el tiempo de mirarla a los ojos. Ahora, no sé cómo habrá continuado esa cita, pero, o sea, a mí me hacen esa, hasta ahí no me llego. Absolutamente. Es muy recomendable que si estamos en una conversación importante, poder mirar a los ojos, guardar el celular, incluso dejarlo en el bolsillo. Porque, como tú dices, hay una conversación importante y yo no puedo estar, sí, te estoy escuchando, porque probablemente después me puedas decir a la semana, ¿te acuerdas lo que te dije? No estaba con todos mis sentidos atentos. Entonces... No, incluso una psicóloga. Ahora yo estoy escribiendo mi segundo libro sobre redes sociales y salud mental, entonces he tenido hartas entrevistas con psicólogos, psiquiatras, y me contaba una psicóloga que tenía un adolescente con muchos problemas, muchos, y lo atendía a él, pero pidió una reunión con la familia. Y llegó papá, mamá y este adolescente. Y estaban ahí conversando y de repente le suena el teléfono al papá y el papá dice, lo siento, esto lo tengo que atender, y sale. Y la psicóloga dice, al niño se le desfiguró la cara.
¿Qué tanto es más importante que tu hijo que está sufriendo, que fuiste a la consulta con la psicóloga? Son 40 minutos. Entonces, a partir de eso, me dijo la psicóloga, yo ahora cuando tengo terapia familiar, yo digo teléfono apagado y lo dejan afuera. Porque esta es la hora de tu hijo. Se cae el mundo y lo importante es tu hijo, porque tenemos que ayudarlo. Entonces son esos pequeños detalles que tú dices marcan la diferencia. Ya cuando estamos con nuestros hijos tenemos que tener esa capacidad de decir, ¿sabe qué? El teléfono se guarda, se apaga y ahora le voy a leer un cuento. Entonces, cuando tú estás tomándote un café con una amiga o un amigo y tú sabes que el amigo está como mirando, sí, tú dices, esto es lo importante y no esto. Entonces, yo siempre digo, a menos que tú seas ginecólogo con paciente de parto, ya ahí tú mereces tener tu teléfono a la mano, pero si no, todo puede esperar, todo puede esperar. Y más encima teniendo niños y adolescentes que necesitan esta conexión de acá estoy para ti, no al 100%, al 1000%. Y yo nunca me voy a olvidar mi pediatra, cuando mi primera hija era guaguita y ya podía bañarla, me dijo, cuando usted baña a su hija en la tina, suena el teléfono, hay un terremoto, se cae el planeta, usted no se mueve del lado de su hija. Porque una guaguita en una tina se te ahoga en esto de agua. Sí. Y eso a mí me quedó marcado a fuego en mi corazón. O sea, cuando yo estoy con mis hijos, se puede caer el mundo y me da lo mismo. Ahora estoy con mis hijos, porque los niños crecen muy rápido. Muy rápido, tienen la mala costumbre de crecer. Y después se van a ir. Y como dijo la Amanda Céspedes, que es una psiquiatra chilena, dice, tenemos 12 años para sembrar. Después simplemente usted cosecha. Entonces, si a los 2 años el niño corre, salta y es demasiado activo y yo le paso una pantalla, después no se queje, claro, que a los 13 se va con mala junta o que empieza a consumir cosas que no conviene, porque ese niño no tuvo esas semillitas que tenemos que dar papá y mamá y profesores. Claro. Carolina, me gustaría si me puede ayudar a recordar la información objetiva para reiterarle a nuestro público. Edad recomendada, tiempo recomendado para pantalla, para redes sociales. ¿Podríamos resumir, informar sobre lo que al menos tú nos recomiendas? Sí, la mejor recomendación la da Jonathan Haidt en su último libro, La generación ansiosa, que ya lo pueden encontrar en español en Busca Libre. Yo no sé si alguna librería lo tiene aquí en Santiago o en Chile. Y él dice que todos estos problemas de salud mental se pueden solucionar o revertir en 2 años, pero con 4 medidas. La primera medida, colegios libres de celulares, de prekinder a 4º medio, prohibición total. Ahora, junto con prohibir uno enseña, ya esto no es prohibir por prohibir, claro, es decirle, sabe que al colegio se va a caerse, a jugar, a aprender, pero celulares 0 en todo el colegio. Segundo, nada de teléfono antes de los 14 años, pero a los 14 teléfono almeja, o sea, smartphone y redes sociales desde los 16 para arriba. Y más juego libre. O sea, salir al patio, ir a trepar cerro, ir a museo, ir a galerías de arte, pasarlo bien en familia. Y la otra se me olvidó. Ya, pero en el fondo es el colegio libre de celulares, nada de smartphones hasta los 14, 16, nada de redes sociales después, antes de los 16 y más juego libre. Más juego libre. Ese sería como el gran resumen. Muy bien. Carolina, ¿y por qué los videojuegos y las pantallas disminuyen la tolerancia y la frustración? Creo que todavía la gente aún tiene esa duda. Sí, tenemos que separar todo lo que es pantalla de videojuego, porque ahora también tenemos que pensar que los videojuegos son súper reales. Yo ahora con inteligencia artificial me ha pasado cuando yo busco juegos de video, siempre busco como los top 10, hoy día uno no sabe si es filmado con personas de verdad o imagen, porque de verdad es igual. Y el cerebro no distingue lo real de lo que está en la pantalla. Ahora tú puedes decir, a ver, si yo veo un descuartizado en la tele, no me da tanto susto de si yo viera un descuartizado en la vida real. A nivel de estrés, que es la hormona del cortisol, el cerebro no distingue. O sea, yo veo un descuartizado en la vida real, siento el mismo susto que si veo un descuartizado en la tele o en el juego de video. Entonces, hoy día nuestros niños están viendo violaciones en grupo, descuartizados, sangre en la pantalla, y eso genera estrés. Tú dices, ay, pero si es un juego de video. Sí, pero es que si tú le tomaras la presión arterial, vieras la pupila, vieras el nivel de azúcar en la sangre, si le hicieras todo eso, chequea un médico, mientras el niño está jugando videojuegos, tú dirías que está todo alterado. Entonces se altera la biología del cuerpo humano, pero a mí lo que me preocupa es la emocionalidad, porque el cerebro se va acostumbrando. Ahora piensa un soldado en una guerra.
El primer día ve a los amigos descuartizados, sufre, llora. El segundo día, pero ya después el cuerpo tiene que aprender a sobrevivir en la guerra. Entonces va desensibilizándose y va naturalizando, normalizando esto de... Es más, tú ves documentales de la Segunda Guerra Mundial y los tipos fumando, conversando con los tipos muertos al lado. Eso simplemente se logra para sobrevivir. Ahora, termina la guerra y viene el estrés postraumático. ¿Ya? Entonces, nuestros niños hoy día están normalizando la violencia, están normalizando las violaciones y eso lo va desensibilizando. Entonces, eso es gravísimo, porque los psiquiatras norteamericanos dicen, en unos años más, si es que no nos hacemos cargo de este problema, los cabros van a llegar el lunes al colegio y dicen, ¿a cuántas te violaste? Entonces, no es el juego de video una cosa aparte. El juego de video con su violencia está incluido dentro de los patrones de conducta. Entonces, hoy día la pornografía violenta que existe en los videojuegos se va normalizando. Entonces, ¿qué tipo de parejas van a tener? ¿Cómo se van a relacionar? Si es que la forma de relacionarse es según lo que yo veo en los videojuegos, ¿te fijas? Entonces, eso a mí me preocupa. ¿Ya? Es gravísimo el tema de los videojuegos. Y si tú ves cuál es el más vendido en el planeta, es el más vendido en Chile, que es el GTA, el Grand Theft Auto, que está en la versión 6, que hasta la versión 5 era en consola. Tenía que tener consola para jugar. Ahora la versión 6 es mobile, lo puedo bajar en mi teléfono. Ahora, la gente que defiende los videojuegos me dice, ya, pero querés exagerar. Si total dice que es categoría M, para mayores de 17 años. Sí, pero yo tengo 10. Me meto a mi teléfono y me pregunta, ¿usted es mayor de 17? Sí, y lo bajas. No hay nada de reconocimiento facial ni nada, siendo que se podría exigir a las empresas que vía reconocimiento facial se bloquee. Pero no lo van a hacer si no es con leyes. Y nosotros aquí con suerte vamos a llegar a la ley de regulación de smartphones. O sea, el día que empecemos a hablar de regulación de juegos de video y de redes sociales, yo voy a tener nietos ya a esta altura. Entonces tengo que hacerme cargo yo. Ojalá que sea... Ojalá antes. Sí. Pero es que el negocio es muy re bueno. Sí. Entonces uno nunca sabe. Hay un lobby importante. Y quería preguntarte también, me he dado cuenta, por ejemplo, que hay advertencias sobre el uso de las pantallas niños antes de dormir. Ojalá no fuera ni antes ni durante, por supuesto. Sin embargo, incluso se ha asociado con bruxismo en niños. Se ha asociado esta hiperestimulación antes de dormirse por las luces que involucra. También afecta la calidad del sueño, no solo en niños, también en nosotros como adultos. Le quedamos dando vueltas quizá a algún asunto, revisamos el mail antes de quedarnos dormidos. La calidad de vida también. ¿Cómo ahí tú crees que podríamos nosotros restar el uso de pantallas cuando también antes de dormirse? Importante. Sí, o sea, las dentistas ahora entienden, porque el bruxismo es que tú apretas la mandíbula al dormir. Tú cuando duermes tienes la mandíbula suelta y tu lengua se va hacia arriba. Así tú descansas, así tú duermes. Ok, eres adulto, tienes problemas con tu familia, con la pega, te da bruxismo. Pero porque eres adulto y tienes problemas de adulto. Los niños no debieran tener problemas y los niños su único trabajo es jugar. Niños con bruxismo, ¿por qué? Porque están estresados. ¿Pero cómo? Si está jugando videojuegos y está con aplicaciones. Bueno, están diseñadas para generar adicción. Ahora, ¿cómo se logra generar esta adicción? Subiendo los niveles de estrés. Entonces este niño se va a dormir y tiene bruxismo. Ahora el tema de la luz azul. El tablet y los smartphones emiten esta luz azul y la orden que le llega al cerebro es aprender, aprender y aprender, nada más. Pero después se pone el sol y la luz del crepúsculo, tú ves el cielo que está más morado, más rosado, y esa luz el cerebro la entiende como luz roja. Y ahí empiezan los 3 trabajos nocturnos. El primer trabajo nocturno es secretar la melatonina, que es para que yo pueda dormir. El segundo trabajo es ordenar todo lo que aprendí en el cerebro para que lo pueda recordar en el futuro. Y el tercer trabajo es secretar las hormonas que corresponden a la edad que corresponden, las hormonas de crecimiento, las hormonas sexuales, etc. Pero ¿qué pasa cuando un niño ve pantallas antes de dormir? Como es luz azul, el cerebro dice es de día. Entonces no hace ningún trabajo nocturno, ni uno. Entonces el niño no aprende. Entonces que el colegio, que la profe, no sé qué, que el niño tiene problemas de hormonas, pubertad precoz, que está la escoba también. Y el niño no duerme, entonces hay que darle melatonina. Y el cuerpo duerme, pero el cerebro sigue en modo día. Entonces estamos hablando de problemas que se van a ir acumulando, se van a ir acarreando. Y después de adolescente, ¿qué?
Si es que partimos con los niños desde chiquititos en el jardín infantil con aplicaciones para los colores, las figuras geométricas, pero te dicen, pero son aplicaciones para la vida. El niño que no aprendió nada en la pandemia, tenemos que darle aplicación en el jardín infantil. Entonces la respuesta es NO, aunque sean 15 minutos. Pues si te dicen, pero son solo 15 minutos, es como, pero si es solo una copita de vodka, no hay problema. Partamos chiquitito porque todos los adolescentes toman. Así que, ¿por qué no partimos en segundo básico? Ya dándole su pitito de marihuana, su copita, para que aprendan a lidiar y aprendan a autorregularse. Entonces, cuando una persona sabe de cerebro y sabe que el niño no se puede autorregular y que más encima esa cuestión está diseñada para generar adicción, la respuesta es NO. Pero tenemos que tener esos conocimientos para tener esa fortaleza e ir en contra de una corriente que es enorme. Claro. Y la pandemia no nos ayudó mucho con ese ítem. Sobre todo pantalla para la clase. Era lo que había, pero nos dejó ahí como más inmersos en las pantallas. Y Carolina, en redes sociales, ¿dónde te encontramos? Yo tengo solamente 2 redes sociales, Instagram y WhatsApp, no tengo nada más. Ya, perfecto. Mi WhatsApp no. ¿Y cuál pero es el Instagram? Carolina-Pérez-Stevens. STEPHENS. Muy bien, muy bien. Y para ir finalizando, ¿cómo ha sido tu feedback con la comunidad? ¿Cómo ha sido tu feedback desde que comenzaste hasta hoy en día? Me contabas que a veces había una etiqueta de que era muy estricto y algunos comentarios me imagino también que cuestionan muchas cosas. Hace 7 años, de verdad, me tiraban tomates y limones, pero me daba lo mismo porque yo leía y yo decía, esto es grave, esto se está hablando en Estados Unidos. Yo tuve la suerte de estudiar en Harvard y ahí siempre me decían todo con evidencia, entonces yo siempre estuve tranquila, ya, y tengo mi familia, tengo mi gata, entonces me pegaba mis lagrimones, pero sabía que esto en algún minuto iba a agarrar vuelo. Ahora, nunca pensé que en 6 años iba a tener el libro publicado, iba a estar aquí en un podcast, o sea, jamás me lo imaginé. Y eso simplemente es por mi amor de mamá, porque cuando una mujer es mamá, quiere cuidar a sus hijos, pero también a los otros. Y yo, aparte de mamá, soy profe. Entonces yo sentía que aunque no me escuchara nadie, aunque me escuchara una persona, a esa persona iba a abrir los ojos. Y ahora la gente me saluda en la calle, no lo puedo creer. A Mr. Brain me piden fotos con Mr. Brain. Ahora tampoco puedo creer que estoy terminando mi segundo libro. Entonces, cuando uno hace las cosas desde el corazón y con convicción, las diosas te van armando el camino. Alinearse los astros. Exactamente. Qué bueno, felicitaciones, Carolina. Gracias. Invitadísima nuevamente a nuestro podcast cuando esté el segundo libro. De todas maneras. Y antes también, y cuando haya un tercero, bienvenida, muchas gracias. Gracias también a la comunidad. Pueden, por supuesto, escribir sus comentarios, las dudas que tengan, los comentarios, por supuesto, seguirnos, darle like a este video y bienvenidos siempre a nuestro podcast Voces de Las Condes. Carolina, muchas gracias por tu tiempo, por participar y bienvenida cuando tú quieras. Muchas gracias.